Aló, ¿qué pasó? Frikis del carajo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Hola, ¿qué tal? Un placer, Juan. Janina. Un gusto estar aquí en tu centro de mando. Vinimos aquí a su consultorio. ¿Qué es lo que hace ella? Ahora pronto lo vas a saber. Además de lo que leíste en el título, que es sufrir. El día de hoy nos juntamos. Sí, nos juntamos para hablar de cosas poco alegres que suceden con la gente asiática. Hemos ya hablado de cómo es ser negro en Japón, cómo es ser esto, que para vos es nada, no tengo de qué quejarme. Bueno, en Japón yo era un bicho raro. Si querés, para empezar, fácil, rápido, contarle a la gente de dónde sos vos, dónde vivís y de dónde viene tu background. Bueno, justo empezaste con esa pregunta, ¿de dónde soy? Que me la preguntan siempre en todos lados, o sea, siempre a donde voy, o sea, desde el jardín era: hola, ¿cómo te llamas? Janina, ¿de dónde sos? Entonces, nada, ¿de dónde Bursaco, soy? ¿de dónde venís? De Argentina, nacida en Argentina, con DNI argentino, toda la vida viviendo en Argentina. Solo que, bueno, tengo esta carita. Papás inmigraron al país cuando eran jóvenes buscando un futuro más lindo acá en Argentina. En ese momento Corea no estaba tan bien como ahora. Era un país bastante pobre y era muy difícil trabajar allá y formar una familia, entonces vinieron para acá. Y me tuvieron a mí. Bueno, esto que veníamos charlando el otro día, dijiste Corea, pero de cada 10 veces que te dicen vos sos de no sé dónde, ¿cuántas de esas 10 veces es China? 10. 10. 11. 11 cada 10 veces 12. China. 20. No, sí. A ver, yo creo que en Argentina la cara oriental está asociada directamente a ser chino. No conocen mucho Corea, me parece. Japón sí. Sí, pero igual nunca a nadie le dicen el japonés. Y muy raro. Siempre es el chino. Todos los japoneses que conozco son el chino. Claro, si tenés ojos achinados y tenés rasgos orientales, sos chino, eso seguro. Pero no sé, porque es falta de información. Capaz les digo, no soy china, soy de Corea. Me dicen del norte o del sur. Y si fueras del norte estarías en Corea. Estaría en Corea. No estaría acá. No podría estar acá. Y bueno, esas cosas, viste, que me parece que es por ignorancia de la gente. No es de mala, sino que hay gente mala también. Pero hay un grueso de gente que hace un montón de cosas como pasaba en Japón. Un grueso de gente que hace las cosas por ignorancia, porque no entiende, no sabe. Pero entonces estás haciendo algo que puede ser feo para el otro, por más que no lo sepas, ¿no? Es como lo de los negros que hablábamos en el otro video, que es como le hacían pregunta de ¿vos sos negro porque pasás mucho tiempo al sol? Uno no puede creer que de verdad el japonés diga eso porque no sabe. No, es que... Pero de pronto un viejo lo decía de verdad. Sí, no sé, es como que la ignorancia de la gente uno no la puede predecir, o incluso en ámbitos que son... Te doy un ejemplo. En el posgrado, o sea, es una institución en donde hay docentes que enseñan a chicos, bueno, alumnos. Pará, ¿dónde estamos y qué es lo que vos hacés? Si querés contar primero. Ok, bueno, yo soy odontóloga, me recibí en la facultad de la UBA. Actualmente estoy acá, laburando en mi propio consultorio. Si la cámara estuviera un poquito más arriba, se vería que dice que estamos en un consultorio de odontología. Exacto. Pero bueno, yo pasé por la facultad, por el posgrado de ortodoncia y bueno, después abrí mi consultorio. Durante esos años yo estuve trabajando, no sé, yendo de acá para allá, muchos consultorios. No era el mismo consultorio todos los días, sino que tenía que ir, no sé, un día Tigre, otro día Palermo, otro día así, iba y venía. Y en todos los trabajos me pasaba esto, ¿no? De, hola, ¿cómo te llamas, Janina? ¿Y de dónde sos? De Argentina. Sí, pero ¿de dónde sos? Eso es lo otro que te quería preguntar también. Que esa cosa de todo el tiempo que pasa que también tiene que ver con la ignorancia en cierta medida. Porque esa cosa ¿de dónde sos? De Argentina. No, vos no sos de Argentina. Si nació en Argentina, es de Argentina. Es como que asumen que, ok, sí, de Argentina, o sea, estás viviendo en Argentina, pero ¿de dónde sos? O sea, ¿cuál es tu nacionalidad? Y mi nacionalidad es argentina, pero hay otra forma de preguntarlo, que es, si me dicen ¿de dónde sos? De Argentina, entonces estaría bueno que pregunten, ¿y tus padres? Que es una forma de preguntar bastante coherente, ¿no? Y por ahí en argentinos también. Conozco casos de amigos japoneses. Tus padres nacieron en Argentina también. Tus padres son argentinos. Claro. Y a la gente le da como un cortocircuito en la cabeza. No puede comprender que haya hijos de japoneses que son hijos del hijo del hijo del otro que viajó. Lo que estaría bueno también es que, a ver, me parece que en Argentina ya hay muchos... Somos toda una ensalada de culturas, ¿no? Ya no es lo mismo ahora que hace 30 años, 20 años. Bueno, ya vos vas al colegio secundario y seguro algún oriental en el curso conociste, o de otro curso el mismo año. Los orientales estamos por todos lados, seguramente el supermercado donde vas a comprar todos los días, los dueños son orientales. Nunca me pasó. No, mentira. Bueno,
Y me parece que ya, si ves a un oriental de mi edad más o menos, no de la edad de los 57 años. Si vos ves a alguien de mi edad más o menos y ves que tengo un español fluido, capaz esto de preguntar, hola, ¿cómo te llamas? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Ese de dónde sos se tendría que omitir un poco. ¿Y cuántas veces escuchás, ay, qué bien que hablas en español? Sí. Hablas bien. ¿Hace cuánto estás acá Hablas que hablas bien. tan bien español? Nací acá, le Y digo. toda la vida. Pero, a ver, está bueno contar que mis papás vinieron al país y me tuvieron y por eso yo tengo esta cara, pero cuando vos me conocés o cuando conocés a una persona, no vas derecha a su raza o a su apariencia, sino que tal vez es, hola, ¿cómo te llamas? Janina, pim pum pam, hablamos y después te vas a enterar cómo fue que estoy acá. No, pero ahí dijiste algo interesante. Hay una cosa que ya di, como nombré lo de los negros antes. Al negro no se le ocurre a nadie preguntarle, hola, ¿cómo es que sos negro? Ay, sos negro, hola, negro. Ey, es verdad. No le decís negro, pero al chino todo, chino, chino. El chino siempre es gracioso, ¿viste? Pero decir negro, sabes que es nefasto, no podés. Sí, como que si decís chino, no está mal. Es como, a veces incluso yo veo grupos de amigos que capaz paso o no sé, ay, China, no sé qué, y se ríen todos. Pero no creo que pase con una persona Ay, negra, negra. y que se rían todos. Yo Automáticamente creo que ya es otra lo cosa. linchan todos, los que están alrededor lo van a linchar a ese. Apuesto a que tu apellido es Johnson. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Pero si dicen, ay, China, con suerte te defiende alguien, creo yo. No, pero va de onda. Claro, o tipo chinita, pero de cariño y no me Pero gusta. nunca le dirían a una, negrita, negrita. Claro. Ahí Che, está de bueno, cariño, está bueno hacer ese paralelismo porque si automáticamente cuando decís negrito, suena nefasto. Sí, no da. Pero tampoco da decir chinita, chinito, china. Por eso, pero es como la costumbre. Una cosa suena nefasta, la otra es la misma, pero estás acostumbrado a escucharlo. Claro, yo creo que nadie, así como nadie debería opinar del cuerpo de nadie, ni meterse, porque vos no es que, hola, ¿cómo te llaman? Fulano. ¿Y cuánto pesás? O, ¿estás gordo? ¿Estás flaca? O, ¿por qué sos gordo? No. Y eso me recuerda a otra cosa. Dejen de preguntarle a los youtubers cuánto cobran. No importa dónde voy, me preguntan, sí, primero, ¿cómo ganás? ¿Y ganás bien? ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto? No te importa, yo no voy a tu casa y te pregunto, sos profesora, ¿cuánto cobras? Claro, solo por ser youtuber es Claro. lo primero que te preguntan. Como, sí, no entiendo cómo ganan plata. ¿Y cuánto ganas? En dólares, ¿no? ¿Qué te importa? Nada, eso, es como, está bueno, no sé, conocer a una persona porque sí. Che, sos nueva en el laburo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estudiaste? Y capaz cuando seamos más amigos, yo te cuento, qué cagada, me está mandando un mensaje mi viejo porque, no sé, se cortó la luz en casa, tiene que llamar al sur y no tiene el idioma. ¿De no dónde encontré vino el tu-?" kimchi. Claro, no encontré el kimchi, ¿dónde está? No, y ahí capaz le digo, me preguntan, ¿y tus papás de dónde son? Y eso es una cosa, pero que ya desde el hola sea... Te de reduce dónde- a eso, sos eso nada más. Claro, de dónde sos, la baja. Y es muy parecido a lo que yo viví en Japón. Y es una cosa que la gente que vive mucho tiempo en Japón, te repito Japón porque es la experiencia que yo tengo, ¿no? Ser extranjero en Japón, a la primera es ese, ay, ¿de dónde sos? Que no sé qué, ay, qué lindo, saquemos una foto porque sos distinto, no sé, qué copado. Pero nunca salís de esa secuencia. Nunca vas a ser más que, extranjero, Messi, Claro. Nunca pasás como de esa barrera. Nunca es como, él es mi amigo, necesito hacer una mudanza, lo llamo a mi amigo argentino. Nunca te va a pasar en Japón. En Japón es como, argentino, saquemos una foto, es rubio. Y extrañas eso de entrar a un restaurante, ir a sentarte y que no todo el mundo te esté mirando ahí como si fuese algo extraño. En Japón caminás y parece que hiciste una cagada. Porque te miran como, ¿qué le pasó a este? Un tema que yo he hablado con ella, aparte de los dientes, porque es lo que nos une, que vengo acá a acomodarme la dentadura. Somos amigos también. Sí, pero nos hicimos amigos a través de los dientes. Bueno, pero no nos une Amigos solo de los dientes, dientes. también la amistad. No, es verdad, perdón. ¡Corre, perra, corre! Un tema que estuve charlando con ella la otra vez que vine acá, al consultorio obviamente, es la pandemia. Pero no es la primera persona que me lo dice. Mucha gente que tiene algún rasgo así, digamos, oriental, la ha pasado un poco mal en la pandemia porque, como muchos habló, el virus, que de China, que esto, que el otro, es como cualquier chino por ahí padecía un poco esa furia contenida de la gente por la pandemia, ¿no? Sí,
con tal de tener estos rasgos ya era razón para que te repudien, te tiren odio, que te miren mal. Esto es tu culpa. Sí, como diciendo, mirá por culpa de ustedes lo que nos está pasando a todos. Que no soy ni china. Que no soy ni china. Ni coreana, soy argentina. Sí, ni coreana ni japonesa, soy argentina como vos y la estoy pasando mal como vos y no tengo responsabilidad en absolutamente nada, pero me odias. O sea... Y agarró y bueno, obviamente se fue a la mierda. Le tiró alcohol en los ojos y se bajó. Sí, un poquito más, le tiró otra cosa que no sea alcohol, cualquier cosa en la cabeza, pero re desubicado, como diciendo, ¿qué haces vos tirando alcohol si el virus lo trajiste vos, china de mierda? ¿Se puede decir mierda? Decir lo que quieras, sí. Y lo peor es que es como decir, no sé, es como cruzarte un ruso y decir, ustedes tienen la culpa de la guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque tienen la misma cara que los ingleses. Sí, después nada, o sea, por la pandemia yo sufrí un montón. Me empezó a pasar esto de que me sentaba en el transporte público para ir a estos consultorios que yo te contaba que iba de acá para allá. A veces me tomaba el tren a Ituzaingó, a veces me tomaba un colectivo por toda la Panamericana hasta Tigre. Y la gente no se me acercaba, o sea, era como que me sentaba en un asiento libre y el de al lado ya se subía hacia el cierre hasta acá y iba así en el viaje. O me pasaba que la persona que estaba al lado mío se levanta, se baja del colectivo, pero todos los pibes y las pibas paradas ahí mirando el asiento libre, pero nadie se sentaba al lado mío, como si yo tuviese algo, ¿entendés? En la sala de espera está el noticiero puesto, coronavirus, no sé cuántos casos confirmados, yo salgo, paciente Rodríguez adelante y todos los de la sala de espera mirándome así. Como, ay no, que no me toque ella, que no me toque ella, porque me miraban todos. Incluso el hijo de una de esas pacientes gritó, ¡Mami, coronavirus! Parece una broma, pero no. Es real, todo esto está basado en hechos reales, los viví yo. Y nada, y obviamente yo tenía ganas de irme a la mierda, sacarme el barbijo todo y decirle a mi jefa, mira, me siento para el ojete, me voy. Pero bueno, la vida sí. Seguía atendiendo como si nada. Por suerte ese nenito y la madre no eran pacientes míos. Por suerte para ellos. Y suerte para ellos, porque mirá si los contagiamos. Qué tan terrible era entrar con ella. Sí. También me pasó que un paciente que era mayor de edad, nos lo cruzamos yo y mi compañera colega odontóloga de ese trabajo. Ella lo saluda con un beso y yo le digo, hola, lo quiero saludar con un beso. Inmediatamente después de ella te estoy hablando. Y el chabón, en vez de darme un beso, me da la mano. Y pone distancia. Claro, como que a ella le doy un beso, pero a vos no. Mirá, viste cómo está el tema, me dice. Pero yo se te acabo de ver que te saludaste a mí. No, el tema de los chinos. Claro. Esto es lo que quería decir. ¿Viste cómo está el tema de los chinos? Pero es muy curioso. Primero, que otros también me han contado cosas parecidas. Pero después, es muy curioso como... Es como si el virus vino de China, entonces todos los chinos lo están portando o algo. O los que parecen chinos. Claro, todos los que tienen los ojos de alguna manera vienen con el virus a cuestas, por más que hayan nacido acá y vivan acá hace 1000 años, porque el virus, como viene de China, lo tenés en algún lado. Una docente también del posgrado, porque yo estaba todavía haciendo el posgrado durante la pandemia, siempre yo llamaba a la misma docente porque había pegado como buena onda con ella y nos llevábamos bien, hasta que bueno, reanudaron las clases después de haberlas suspendido un tiempo después de la pandemia. Y cuando reanudan las clases, bueno, estaba de vuelta la misma profesora y yo la llamo así para que se acerque a mí y la mina veo que le dice al profe de al lado como algo y me dice, ¿yo? Y yo le digo, sí, o sea, como si fuese algo nuevo que yo te llame. Viene y me dice, no habrás ido de viaje recientemente ahí, por China, por Taiwán, ¿no? Me dice. No, nunca voy por ahí, ¿por qué? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Y me dice, no, yo por las dudas, ¿viste cómo está todo ahora? Le digo, mira, yo soy más argentina que vos. Pero nada, o sea, después no la llamé más, me cayó todo para el culo. No es fácil, Pero encima que después mucha gente posterior seguramente se justifica, es como, y viste cómo estaba todo, no, era un momento muy delicado, vos tenés que entender, la verdad, no te entiendo. No se puede entender, solamente porque tengo el aspecto de una chica oriental no significa que porte el virus, o sea, es tan fácil de entender. Pongamos un ejemplo, cuando se empezó a hablar mucho del ébola, en un momento se hablaba del ébola. Claro. Imagínate que cada vez que te cruzas un negro le decís, no, disculpame que no me acerque, lo que pasa es que por ahí tenés ébola. Claro, es lo mismo. Es nefasto, es horrible. Es pelotudo, digamos la verdad. Sobre todo porque no tiene nada que ver, por sobre todo. Pero esa cosa de, no, porque dijeron que viene de África, entonces como hay un negro ahí, que no sé ni de dónde viene, no lo conozco, no sé nada,
por ahí tiene ébola. Así Sí. que mejor y peor. Y le digo, no, vos sabés, es por el ébola que no te quiero tocar. Porque viste que el ébola es O peligroso. sea, vos sabés. Sí, no, sí, es No horrible. es nada personal. No, para nada. Ah, también está esta la de... Van cayendo los ejemplos, los recuerdos de cosas horribles que pasaron. Sí, estaba en el hipermercado, viste que hay muchos hipermercados. Estaba en la fila de un hipermercado súper conocido, que viste cómo son esos hipermercados, que las filas son infinitas. Estaba en la fila. De la nada, escucho que el de atrás mío de la fila le dice a la pareja: ¿qué hace esta acá y por qué no va a comprar a un súper chino y está acá está? Eso es lo que le dijo la pareja. Y se empezaron a reír, como diciendo: che, hay un montón de fila, ¿para qué mierda estás vos acá? Anda a comprarle al chino, así hay menos gente, loco. Pero bueno, eso no por la pandemia. Esas son cosas que deben pasar como en la vida cotidiana. Pasa en la vida cotidiana, pero en ese momento me pasó durante la época de COVID. Como que el odio hacia el oriental se acentuó en gente que tal vez era un odio mínimo. Ahora lo podían justificar. Claro, tenían... Siempre los odié por esto, porque yo no sabía. Ya podían ser forros con una justificación. No podían... Antes capaz no podían porque nosotros no habíamos hecho nada y no podían bardear a un chino porque sí. Pero como ya tenían una causa por qué odiarnos, yo creo que pasó esto de que muchos empezaron a alargar ese odio de esta manera, de tirar comentarios feos. A veces escucho ahí por ahí: ¿y estuvo rico el perro? Y viste que vos decís: ay, ¿por qué no te defendés? ¿Por qué no? No hay por qué. Es que si yo me tuviese que defender cada vez que me preguntan o me dicen algo así, tendría que estar horas hablándole y dudo que lo entiendan. Eso es lo que pasa mucho, es como lo mismo de que hablé antes del video del anterior de Japón. Hay un montón de gente que no tiene la capacidad de entenderlo. Entonces, por más que esté muy mal lo que está haciendo, y vos se lo vas a explicar y no lo va a entender, no hay forma de que lo entienda, por un montón de cuestiones. Entonces, ¿te vas a quedar ahí 3 horas explicándole a alguien algo que nunca va a entender? ¿O vivís con eso? Claro, es como que es más fácil ignorarlo y decir: bueno, hay gente ignorante. Pelotudos hay por todos lados, a donde vayas. A ver, otro ejemplo, en carnaval, cuando la gente tira la espuma, me pasó esto. Con mis amigas estábamos en Parque Saavedra, se llama ese enorme, grandote. Isabela. En Saavedra, sí. Fuimos todas con la espumita, que yo qué sé, pin que pan, re contentas, bla. Y viste que siempre todos se tiran entre todos. Vos no conoces al que está pasando Si corriendo. te metes ahí, ya está. Le Sí. tirás, ya está. Es como todo el mundo le tira a todo el mundo. Estábamos así con la espuma, le estábamos tirando así a unos chicos, un grupito de chicos que estaban ahí, que nos empezaron a tirar a nosotras. Todas cagándonos de risa y de la nada, yo tenía toda espuma en la cara, ¿no? Hago así para sacarme la espuma. Uno de los chicos ve mi cara y les grita a los pibes: ¡boludo! ¡Es China! ¡Corre, boludo! ¡No! Y se fueron y se empezaron a cagar de risa. Y después nos empezaron a perseguir. Mis amigas, una empezó a saltar y le empezó a decir: sos pelotudo. Me empezó a defender, obviamente, porque es mi amiga. Yo le decía: basta, no importa, o sea, es ignorante, déjalo. No me voy a cagar la noche por este tipo de personas. Y al final se terminaron gritando no sé qué. Se pelearon por mí. No mi culpa, por mí. Y nada, viste que, no sé, solamente porque tenía cara china, dijeron: che, flacos, vayámonos porque nos vamos a contagiar de COVID. Pero bueno, la constante en la vida de alguien, digamos, con rasgos orientales, es que siempre lo primero de vos es: vos sos de tal lado, vos sos algo. Nunca es como la persona, ¿no? Siempre todo lo primero es de dónde sos, qué sos, cómo sos, tus ojos, no sé qué. Claro, ¿Come siempre con palito? viene... ¿En tu casa come con palito? Siempre viene enganchada la pregunta cultural, siempre. No es: hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? Es: hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? ¿Sos china? ¿De dónde viniste? ¿En tu casa comen con palitos? ¿O entras a tu casa con zapatos, sin zapatos? O sea, ¿o qué comen allá? Me dicen. Arroz. Me dicen: ¿en tu casa qué comen? Le digo: y a veces platos coreanos y a veces pedimos pizza, comemos asado, milanesa con puré. Y a esto lo que me vuelven a preguntar es: sí, pero ¿qué comen? O sea, cuando comen coreano, ¿qué comen? Arroz, pollo, carne de vaca, cerdo, verduras. ¡Ih! ¿Qué es eso? Gusanos, ¿qué otra cosa? Sabe a pollo. Viscosos pero sabrosos. Terrible, porque yo me encontraba en una situación en la que ya me venía bancando muchos años de comentarios racistas, tratos racistas, que algunos fueron a propósito y otros fueron de pura inocencia e ignorancia, pero se sumó esto de tener que bancarme el odio de la gente.
en el transporte público, cuando iba a trabajar y cuando volvía a trabajar, en el consultorio donde trabajaba, en el posgrado en donde estudiaba, o sea, a donde yo iba, hasta en el supermercado, o sea, a donde yo iba siempre me encontraba con gente que me tiraba esos comentarios horribles, entonces me agarró como una agorafobia de no querer salir de mi casa, me empezó a dar miedo el transporte público, es más, yo te digo, yo hasta ahora no me volví a tomar un colectivo. Empecé a gastar en Uber porque yo después de ahí no me puedo tomar un colectivo. Claro, ya quedás como tocado. Sí, yo quedé muy lastimada con la sociedad argentina, porque yo siendo argentina, solamente por tener esta cara, sufrí un montón. Pero al mismo tiempo es como que no es que digo, mira, si esto fuese un vivo y hubiesen comentarios, alguno diría, ¿y por qué no te vas si tanto sufrís? ¿A dónde? Si a tu país. ¿Y por qué no te vas Volvete a tu país? Por más que yo sufra acá y me duela que la gente me trate así, porque yo no les hice nada realmente, simplemente no les gustará mi cara, pero este es mi país, ¿entendés? Sos mucho menos coreana que argentina. Que de pronto te digan, andate a Corea. En Corea no tenés nada que ver por ahí. No, yo viajé a Corea hace poco, vos sabés. Yo me sentía más extranjera que nunca, o sea, extrañaba mucho Argentina. Y es más, cuando llegué a Argentina, ya cuando respiré el aire en Ezeiza, dije, estoy en mi casa. Bueno, pero esa es una buena pregunta, porque por ahí, saliendo de toda esta cosa de, bueno, me veo diferente, no sé qué, llegabas a Corea y te sentías más tranquila. Pero por ahí no. ¿Para vos cómo fue? ¿Te sentiste más tranquila porque por un rato no te juzgan, o te sentís más incómoda porque a la vez te das cuenta que no sos de ahí? Estuve mucho más cómoda en el sentido de que ya pasaba más desapercibida. Es como que yo misma, ¿sabes qué decía? ¿Cuántos coreanos? O sea, era raro. ¿Cuántos chinos? Decía, estoy lleno de chinos. Está lleno de chinos acá, wow. Era más cómodo porque pasás más desapercibido, es como que si no te prestan atención y soy una más, pero internamente a mí me pasaba que no me sentía parte de esa comunidad, o sea, lo incómodo estaba en mí, yo conmigo, no por la gente, porque la gente me trataba como si fuese obviamente una más, pero sí. Salvo que te hablaban en inglés. Salvo cuando iba a lugares turísticos que no sé cómo se daban cuenta de que yo no era coreana y me hablaban en inglés. Tipo, vendían cosas así, souvenirs, yo qué sé, y yo pasaba, capaz pasaron 5 personas coreanas nacionales de Corea, no les dicen nada, paso yo y me gritan, hey, hi, beautiful, come. Me dicen, come. Y nada, yo le contesté en coreano y se quedó como... ¿Cómo sabes coreano? Y lo único que faltaba era que en Corea me digan... ¿Cómo aprendiste coreano? Che, hablas bien coreano, ¿eh? Nada, nosotros somos, me parece, los de mi generación, los que nacimos acá, en el exterior, siendo hijos de inmigrantes, no somos de ningún país, lamentablemente. Porque en Argentina, yo sí me siento argentina, pero a donde voy no soy argentina para la gente. Y cuando voy a Corea, que es la tierra natal de mis padres, yo no lo percibo como mi país, no lo siento como mi país. Digo, soy argentina, o sea, soy argentina. Pero no lo puedo decir capaz de la misma manera que vos o cualquier otro argentino que... Y mi caso es bastante raro porque pasé la mitad de la vida viviendo fuera de Argentina también. Entonces es como... De hecho, yo por un mes y pico no nací en España, pero no me siento español para nada. He vivido mucho tiempo en España. A mí me pasa una cosa rara que es, en ciertos sentidos, me da un poco igual todo eso. Quiero decir, somos personas del mundo y ya está, ¿no? No importa si viví un poco acá, un poco allá. ¿Qué soy entonces? Soy 83% argentino porque nací acá y después me fui y volví, me fui y volví. No importa. Sí, no. La diferencia es cuando cambia el aspecto. Ahí es donde el resto te lo hace ver, ¿no? Sí. Bueno, este comentario de son todos iguales, los chinos son todos iguales. Bueno, pero para el japonés, por ejemplo, los argentinos o el extranjero éramos todos iguales. Mirá, ese ejemplo yo siempre lo daba, era que si vos decís los chinos son todos iguales, a ver, está bien, pones un japonés chino y un coreano así en fila. Y alguien que es del occidente tiene que diferenciar cuál es japonés, cuál es chino, cuál es coreano. Difícil, todos iguales. No, en Japón estaba fácil. Los coreanos son muy fáciles de diferenciar. ¿Sí? Ves dos pibas caminando, una es coreana y la otra es japonesa, la sacás al toque. Bueno, vos capaz porque tenés más contacto con la cultura japonesa. Pero en la cara se nota, ¿eh? Ella no, pero se nota. Después hacemos un test ahí en internet
descubra si es chino o si es coreano. Un jueguito. Y el chino también es un poco distinto, ¿eh? Sí, o sea, hay rasgos mínimos que uno que sabe. Yo sí, capaz, sí. Te reconozco al chino, al japonés y al coreano. No hay nadie como tú, mi amor. Pero yo creo que el 90% de la población argentina no lo va a poder hacer. Ni le interesa. Y tampoco le importa, o sea, solo dicen son todos iguales. Pero es lo Son mismo todos que... karatecas. Claro, pero es como que lo dicen de una manera como burlona, ¿viste? No es que dicen, ah, sí, no los distinguís. No, los chinos son todos iguales, o sea, es una manera de decirlo de forma fea. Si vos pones a un uruguayo, un chileno y un argentino y le pedís a un coreano que los diferencie y que diga de dónde es cada uno, tampoco va a poder. Y el coreano no te va a decir, estos son todos iguales. No, o sea, no hay por qué ponerle tanto odio a eso. Si vos pudieras enviarle un mensaje a toda esa gente que te has cruzado, que alguna vez te vas a volver a cruzar, y decir qué pueden hacer distinto la próxima vez, ¿qué le dirías a la gente? Además de morirse, muéranse. No. No, que es mejor no hacer nada. O sea que yo la próxima vez que te cruce me voy a quedar así. No, o sea, sí, Así. charlar. No hablo, no hago nada. Charlar, pero no es que tipo... No, y esto, yo diría esto, que es una persona, no es un, Claro, un chino, soy una persona. no sé qué, No soy una china. es una persona. Y si fuese china, ¿qué? Por eso me lo tenés que estar diciendo en la cara todo el tiempo, ¿no? Hola China, hola China. No, por eso, recordad eso, que abajo de una cara, sea cual sea la cara, es como la piba esta que grabamos en Japón, contaba que como es negra le piden si le pueden tocar el pelo. ¿Te puedo tocar el pelo? No me puedes tocar el pelo, ¿te puedo tocar el...? Y no, claro que no. Normal. Ah, pero como es negra sí le podemos tocar el pelo. A ver la piel, quiero sentir que tu piel es distinta. Sí, como si fuese un animal. Un Me animalito, ¿ves? parece bastante lógico lo que uno dice. Por ahí, para algunas cosas lo que tenés que hacer es darlo vuelta. Si a vos te pasara lo que le pasa a otros, ahí lo entendés muy rápidamente. Y lo mismo si le cambiás por ahí el color, el país, el no sé qué. La connotación parece que fuera horriblemente peor, pero es exactamente lo mismo lo que está pasando. Sí, la verdad que sí. No, a ver, a mí no... Sí me han comentado, por ejemplo, lo del pelo, lo de... Ay, ya sé. Por ejemplo, no sé, el día está húmedo y empiezan todas las pibas. Ay, que por la humedad el pelo, no sé qué. Y yo también noto mi pelo distinto. Y digo, no, sí, yo también tengo el pelo horrible hoy. Y me dicen, callate. Como diciendo, los coreanos tienen pelo de cola de caballo, callate. No, yo también lo siento medio como... Me tuve que planchar un poco. ¿Vos plancharte el pelo? Como que, ¿qué? ¿No me puedo planchar el pelo porque soy china? Bueno, igual ya nos fuimos mucho. Pero es que me pasa de todo a mí. Sí, por eso. Esto es para hacer una saga de varios videos. No, sí, yo con esto de... A ver, yo ahora lo puedo contar así, pero en ese momento, hubo un momento en el que todo esto a mí me afectaba demasiado. O sea, no podía hacer. A cualquier lado que voy siempre hay un pelotudo o una pelotuda que me trata mal, que me comenta cosas. O en la calle. El acoso callejero está siempre, obvio, seas argentina, seas australiana, seas lo que seas, ¿no? Pero siempre es tipo, ay, chinita, 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 ¿viste? Ay, chinita, chinita. Después pasa la arruga y le dicen, ay, mi amor. Pero si paso yo, ay, chinita, chinita. Y bueno, y también pasa esto de que yo creo que las mujeres orientales en Argentina somos blanco o negro, no hay un gris. Es como que si estás buena te ven como una actriz porno, si sos fea sos una china de... Claro, pasa de la fantasía a Exacto. la china. Sí, sos esto o esto. Ahora, me gustaría que ustedes comenten ahí abajo qué otra cosa les parecería interesante que ella pueda contar en otro video, quizás sobre las cosas que vive una persona con rasgos, porque al final es eso, ¿no? Son los rasgos. En muchos casos es eso y después hay veces que ni siquiera tiene ninguna otra conexión porque los padres dejaron todo en el país que se fueron y ya no tienen nada que ver con nada de aquel país, entonces la persona solo tiene la cara, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas le gustaría que le pregunte a ella? O algún tema que toquemos en conjunto. Yo tengo que seguir viniendo a acomodarme los dientes, así que cualquier vez vengo con la cámara. ¿Dónde te encuentran a vos? Si te andan buscando por ahí. Dicen, para que te digan qué les pareció esto y si quieren preguntarle si es china, le podés preguntar dónde. Pueden preguntarme si soy china en mi Instagram, que es @JaninaYun. Lo ponemos por acá. @JaninaYun. Y si no, también pueden hablarme al Instagram del consultorio, que es donde estamos ahora, que es @deto.odonto.
Y por cierto, yo vengo acá, así que es una recomendación también. Bueno, ha sido muy triste la charla. Sí. Muchas gracias. Por eso aplaudo así. Me dejaron pegar acá. Muchas gracias, ha sido una charla triste, pero está bueno hablar de estas cosas también un poco nefastas para entender cómo uno puede hacer para dejar de hacer cosas que por ahí, a vos que estás ahí mirando esto, decís, pero si siempre que veo un chino digo, hola chino, ¿qué haces? Y no saben que eso duele. ¿Cómo que? Así que está bueno este video para que tratemos un poco de estar un poco más atentos a algunas cosas. Porque a veces pasa eso, simplemente hay que estar un poquito más atentos. Sí, tratémonos todos por igual. Seamos todos chinos y ya está. Somos todos chinos. Por eso, cuando veas una persona de Perú, decirle, ¿qué hace, chino? A ver cómo se siente. Muchas gracias otra vez. Ha sido un placer estar aquí hablando de cosas asiáticas. En este canal hablamos de muchas cosas asiáticas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No hay por qué? Porque puedo. Comenta por ahí abajo qué conclusión sacaste de este video y de tu propio accionar para con los asiáticos que te has cruzado en tu vida. Comentalo por ahí abajo, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, tocar la campanita, seguir leyendo en todos lados. Ya sabes cómo la movida, te dejo otro video por acá. Soy Juanito C y ahora sí me voy al consultorio que me van a sacar 6 muelas. Sí. No tengo 6 muelas. ¿Cuántas muelas tenemos? No importa, la buscas en las redes y le preguntás cuántas muelas tenemos. Adiós. Adiós.